pero sí sé que en mí está Fidel. Pienso como él, siento por Cuba y por el mundo como él, y creo que cada uno de nosotros, los que en nuestra generación decidimos apostar por la revolución, nos sentimos hijos y deudores de Fidel. Elementos muy controversiales que han marcado los días previos a los Juegos, que también han estado por decisiones de atletas que han decidido ir de un país a otro. Bueno, está el caso del ex cubano Orlando Ortega, que va a competir por España, y otros casos de atletas que han saltado de un país a otro y que son parte de la controversia que hoy anima. El ex cubano Orlando Ortega. Así, en cadena nacional, un hombre con corbata le quitó la patria a un cubano que acababa de ganar una medalla olímpica, con una palabra, sin pestañear, pero olvida esa palabra porque no vuelve. Fue solo el día en que se le cayó la careta un segundo. Lo que vamos a contar es más grande. Esto no es la historia de un hombre malo, es la de una máquina que fabrica a hombres como este en serie. Desde hace más de medio siglo, ese hombre sale en la televisión cubana de lunes a viernes a las 7 de la noche. Lleva más de 25 años saliendo, la misma mesa, la misma corbata, los mismos 3 o 4 invitados que él mismo escogió y que jamás lo contradicen. Bajo su cuello, una palabra: periodismo. Y esa palabra en su boca hace años que significa lo contrario. Si eres cubano, esa cara la tienes grabada. La viste en casa de tu abuela el día del apagón explicándote por qué no había luz, el día que subió el pan explicándote por qué era justo. Lo conoces. Lo que nunca te contaron es cómo se fabrica un hombre así. Y eso empieza por una palabra que en Cuba suena a elogio y es una condena. Mejor graduado integral, porque ese título nunca es del que mejor pregunta, es del que mejor obedece. Es el que llegó puntual, el que firmó la nota al pie, el que levantó la mano cuando había que levantarla, el que nunca escribió el reportaje que iba a incomodar a alguien allá arriba. En un país donde el periodismo de verdad se paga con la expulsión o con villamarista, graduarse así no es un mérito, es un aviso de que estás disponible. El muchacho tenía nombre: Randy Alonso Falcón, final del río, provincia del tabaco y del final del mapa. Después vino el resto de la escalera: la UJC, la FEU, la OCLAE, que presidió, los viajes a nombre de la Juventud Cubana, las fotos con delegados de países hermanos, los discursos aprendidos, dirigió revistas de la juventud, fue subdirector de una casa editora del partido. Cada peldaño de esa escalera se sube igual, no destacándose, sino no fallando, no preguntando. Pero el mérito tampoco fue lo que lo puso en la mesa grande, fue una casualidad. Una casualidad con nombre y apellido, lo cuenta el periodista Wilfredo Cancio Isla, que conoce el paño porque estuvo dentro antes de irse. Randy frecuentaba un lugar del Nuevo Vedado por donde pasaba Fidel. Ahí abría la boca en el momento justo, se destacaba como interlocutor y a Fidel, dice Cancio, se le quedó prendido. Ese es el cubano exacto para decirlo. Se le quedó prendido como se queda prendido un botón que no quiere soltar. Y cuando en 1999, en pleno hervidero por el niño Elian González, hizo falta inventar un programa diario que le explicara al pueblo una batalla que el pueblo no había pedido, Fidel preguntó por él. Y aquel muchacho, ¿dónde está? Estaba en Pinar del Río, designado. Lo mandaron a buscar. Y así, sin concurso, sin elección profesional, por la memoria de un hombre, se hizo la voz autorizada de la televisión de un país entero. Y dime una cosa en los comentarios: ¿cuántos años llevas tú viendo o sufriendo la mesa redonda? Porque hay quien lleva 25 años cambiando de canal en cuanto aparece esta cara, cuéntame abajo. Pero esa mesa no nació para informar. Nació el 16 de diciembre de 1999, en plena batalla de ideas, cuando el país llevaba casi una década de periodo especial. Década de apagón, de libreta, de bicicleta china, de esperar la guagua 3 horas. Y en medio de esa Cuba que apenas comía, el poder decidió que el problema no era el hambre ni la oscuridad,
El problema era que el pueblo no estaba oyendo la explicación correcta de su propia miseria. Entonces hizo falta un programa diario en horario estelar para llenarle la cabeza al pueblo con la versión oficial de la realidad que ese mismo pueblo ya estaba viviendo en carne propia. Ese fue el encargo. Ese sigue siendo, y conviene decir con claridad, que es la mesa redonda, porque el nombre engaña. Suena a debate, suena a plural, no lo es. Randy no discute, dirige, escoge a los invitados uno por uno y nunca invita a quien vaya a contradecirlo. Nunca un opositor, nunca un economista independiente, nunca la madre de un preso del 11 de julio. Los invitados son de la casa, del ministerio, del partido, todos con el mismo libreto. El formato simula pluralidad y produce un solo pensamiento, simula información y produce silencio. En 2018 el sistema le puso el sello encima, Premio Nacional de Periodismo. En Cuba ese premio no es al mejor periodista, es al mejor obediente. Ahora, aquí está lo que casi nunca se cuenta, y es lo que de verdad importa. La máquina no se sostiene sola. Necesita tres tipos de gente. Necesita al que cree de verdad y ya no puede ver, al fanático sincero que defiende lo indefendible porque perdió la capacidad de mirar. Necesita al que sí ve, al que sabe perfectamente cómo es la cosa y aún así aplaude, firma y repite porque le conviene, el calculador. Y necesita a un tercero, más discreto, que se dedica a lavarle la cara a los dos primeros, a explicar que la campaña contra el propagandista fue orquestada, que la crítica venía de afuera, que todo es una operación del enemigo. Cuando estalló lo del excubano, salió uno de esos a defenderlo, a decir que la indignación de medio país era un montaje del imperio. Así funciona. Un propagandista al que otro propagandista le lava la cara. Randy no es el fanático ciego, Randy es el calculador, y el calculador deja rastro. En mayo de 2020, Cuba Debate publicó la foto de un médico que supuestamente representaba a Cuba salvando vidas en Italia. La foto era falsa. El hombre de la imagen era un enfermero italiano en un asilo de ancianos. Randy dio el visto bueno a esa publicación y después tuvo que salir a pedir disculpas. La foto perfecta, dijo, para el Día de las Madres, perfecta. Esa es la palabra que retrata el oficio. No importa si es verdad, importa si sirve. Pero hay un rastro que no se borra con disculpas. En julio de 2021, cuando miles de cubanos salieron a la calle desarmados a pedir libertad y comida, este hombre usó su plataforma para llamarlos delincuentes, agentes pagados, desestabilización financiada desde afuera. Escribió además un artículo negando que se hubiera procesado a menores de edad. Lo tituló Hablando de la mentira de Washington. Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos le respondió con nombres. Más de una docena de niños de 14 y 15 años que fueron a parar a celdas y a interrogatorios tras la orden de combate. Piénsalo. Mientras había adolescentes desaparecidos por 72 horas, el mejor periodista de Cuba escribía que la mentira era del otro. Ese no es un error de edición, ese es el trabajo hecho bien. Y aquí conviene bajar un momento, porque el sistema que le pide sacrificio al pueblo también cuida a sus voceros. En noviembre de 2023, durante un programa sobre drogas, un fallo de las cámaras del propio canal dejó ver algo que no debía verse. A una empleada pasándole una brocha de maquillaje por la cabeza antes de salir al aire para quitarle el brillo de los focos. El apóstol de la austeridad retocado, mientras la vecina de tu abuela mide media libra de arroz la brocha. Un detalle mínimo que dice más que un discurso. Hay una Cuba que se maquilla para hablar y otra a la que le hablan. Todo esto venía funcionando hasta que en junio de 2026 al propio calculador se le escapó la verdad. Y esta vez no fue una palabra. Fue una confesión entera, 14 segundos. Un clip
que dio la vuelta a la isla en horas, cientos de miles de reproducciones, casi 2000 comentarios. Randy, sentado en su mesa de siempre, pregunta en voz alta: ¿de qué sirve tener un central o una industria si están ahí parados, sin producir, y si no será mejor dejar que alguien venga a invertir para que por fin haya producción y resultados? Léelo otra vez. El hombre que lleva 27 años defendiendo el control absoluto del Estado sobre todo lo que produce el país, acaba de preguntar al aire si no será mejor abrir la mano y dejar entrar la inversión. Acaba de decir, sin darse cuenta, que el modelo que él defendió cada noche durante casi 3 décadas no funciona. Hay varias maneras de leer ese instante. Hay una versión donde se le escapó del cansancio, porque hasta el más disciplinado, después de 27 años, un día dice lo que ve. Hay otra donde no se le escapó nada, donde esa era la nueva línea del día, porque el mismo régimen que prohibía la inversión ahora la necesita, y a Randy le tocó estrenar el giro con la misma cara solemne con que antes defendía lo contrario. Hay una tercera, más incómoda, donde un hombre que lleva tanto tiempo en ese asiento ya no distingue entre lo que piensa él y lo que necesita el sistema. Y hay una cuarta donde lo sabía perfectamente y calculó que decirlo ahora lo protegía arriba. Escoge la que quiera. Cada versión cambia el motivo. Ninguna cambia el hecho. El vocero mayor del modelo admitió en cámara que el modelo fracasó. Abajo la gente no lloró, se rió. Alguien escribió que había que llamar a los padres del comunismo para que vinieran a llevarse a sus discípulos. Y esa risa es lo más grave que le ha pasado a este hombre en 25 años. Porque a un represor se le teme, pero a un propagandista al que ya nadie le cree, solo le queda una cosa: el ridículo. Cambia la versión, cambia el motivo. Lo único que no cambia es que el pueblo ya no lo escucha para creerle, lo escucha para reírse. Y esto es lo que hay que entender, porque no es lo de Randy, es lo del sistema entero. En Cuba no hay periodismo malo, hay una sola máquina, un solo canal, un solo libreto y un procedimiento que se repite generación tras generación. Se busca a un joven disponible, se le premia por no preguntar, se le da una mesa y con los años ese joven se vuelve un hombre canoso, con premio nacional que sigue sin preguntar. Randy no es la excepción, es el molde. Antes de él hubo otros y ya casi nadie los nombra. Después de él, ahora mismo, la máquina está puliendo a otros más jóvenes con otra cara y otro peinado para el día que él sobre. Cambia el rostro, el procedimiento no. Y mientras tanto, el que la sostiene no es solo el que se sienta en la mesa. Es también el que la defiende desde su casa por conveniencia. Y el que la defiende porque de verdad ya no puede ver. Randy Alonso no llegó a esa mesa empujado. Se sentó porque le convenía y se quedó porque le convino. Aplaudió cuando tocaba aplaudir, negó cuando tocaba negar, firmó cuando tocaba firmar. No es un ingenuo al que engañaron. Es un hombre que hizo cuentas y le salieron bien a él y mal a todos los demás. El sistema cubano no fabrica periodistas, fabrica voces, usa al que cree, se apoya en el que calcula y se esconde detrás del que le lava la cara. Randy fue el mejor de los tres. Su obra maestra no fue una mentira, fue convertir la palabra periodismo para varias generaciones de cubanos en un sinónimo de propaganda. Randy Alonso no traicionó al periodismo. La máquina que lo hizo nunca quiso que el periodismo existiera. Él solo fue su producto mejor terminado. Después de 25 años en esa silla, con el pueblo riéndose de sus 14 segundos, ¿cuál es el verdadero legado de este hombre? Haber informado a Cuba o haber sido la prueba viviente de que en Cuba la verdad tiene un solo horario y no es el suyo. Y si llegaste hasta aquí sin morir de la impotencia, suscríbete para no perderte los que vienen, que voceros de la mentira al régimen le sobran.